Gloria por siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bienvenidos una vez más, mis amados hermanos y amigos. Gracias. Nuevamente damos a Dios por este hermoso día en que podemos nuevamente conectarnos para estudiar la preciosa palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. En el día de hoy estaremos estudiando el Salmo número 10, que comienza con este título: Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Este es un hermoso salmo que comienza con una pregunta que refleja la angustia del salmista dirigida a Dios, donde él se pregunta por qué Dios parece estar lejos y esconderse en momentos de dificultad. El salmo describe la arrogancia y maldad de los impíos que oprimen a los pobres y menosprecian a Dios. Los malvados viven sin temor a Dios, confiando en que sus planes prosperarán sin enfrentar consecuencias. Estos malvados acechan a los débiles y se enorgullecen de su maldad, negando la presencia y el cuidado de Dios. El salmista en todo este salmo hace un llamado, por decirlo de alguna manera. Él clama a Dios para que éste intervenga y haga justicia, mostrando confianza en su compasión y cuidado por los afligidos. El deseo del salmista es que Dios quebrante el poder del malvado y ponga fin a la impiedad. A lo largo de este salmo se resalta la eternidad y la soberanía de Dios. Dios sabemos que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y también conocemos todos aquellos que le hemos recibido como único Dios, Señor y Salvador, que nosotros que confiamos plenamente en Él siempre nos vindicará y nos redimirá y nos restaurará con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Comenzamos este estudio, mis amados, con el primer versículo que dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es como si el salmista dijera: ¿por qué te quedas tan lejos, Dios mío? ¿Por qué te escondes de mí cuando más yo te necesito? ¿Por qué te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en los momentos de angustia? Muchas veces en este caminar nos parece como si Dios estuviera distante, como si Dios no nos escuchara. Eso mismo experimentó en algún momento el salmista cuando escribió estos versos. ¿Por qué estás lejos? Señor, ¿por qué te escondes? Él comienza con una pregunta de angustia dirigida a Dios. Una pregunta que lleva a la reflexión. Él se siente un poco confundido y desesperado, preguntándose por qué Dios parece estar distante o escondido cuando más
realmente él lo necesita. Esta es una expresión de dolor humano y un grito de súplica en momentos de dificultad. Pero vamos a analizar esta palabra, tribulación. ¿Qué significa la palabra tribulación? Congoja, pena, tormento, aflicción moral, persecución o adversidad que padece una persona. Nuevamente vemos que aquí el salmista está reflejando por medio de sus palabras lo que él está sintiendo. Esa persecución nuevamente, esa angustia por causa de sus enemigos, por causa de aquellos que lo oprimían. Esta palabra plegaria ya la analizamos anteriormente en el Salmo 7 y en aquella ocasión decíamos que se refiere a oración y a súplica. Ahora seguimos. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Vamos a subrayar. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Aquí el salmista describe las acciones de los impíos que oprimen y persiguen a los débiles y necesitados. El término arrogancia indica la actitud altiva, soberbia y despreciativa de aquellos que se alejan de Dios. Aquí el salmista anhela la justicia divina, pidiendo que los malvados sean atrapados en sus propios planes maliciosos. Esta palabra, arrogancia, significa orgullo, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar a ese sentimiento de superioridad. Todos sabemos, lo que hemos estudiado, las Escrituras, que Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La Escritura dice en Santiago 4:6, Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. Ahora bien, ¿qué cosa es ser humilde? La humildad se refiere a esa virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es también la sumisión y el rendimiento. Seguimos con el estudio acá en el versículo número 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Estos dos versículos resaltan la actitud de autosuficiencia de los impíos, quienes se enorgullecen de sus deseos egoístas y por las cosas materiales que han logrado obtener, ignorando o despreciando la autoridad de Dios. Es una advertencia sobre los peligros del pecado de orgullo y la adoración de las riquezas materiales.
Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Eso podemos encontrarlo también en las Escrituras, que dice que la muerte los pastoreará. En este salmo, acá analizábamos el versículo 4. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí se enfatiza la negación de Dios por parte del impío, quien se rebela contra él y vive sin tomar en cuenta su existencia. La altivez de su rostro señala una actitud soberbia y autosuficiente, lo que lleva a la separación de Dios. Por eso dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Estas personas actúan con tanta necedad que creen erróneamente que pueden hacer todo sin necesitar a Dios. Por eso es que hacen alarde de su propia codicia, alaban a los ambiciosos y menosprecian a Dios. Los malvados con su nariz en alto no buscan a Dios. No hay lugar para él en sus pensamientos. Ellos alaban a esas personas que son ambiciosas, son groseros y presumen de su codicia. Solamente piensan en la codicia y hacen alarde de las cosas materiales, hacen alarde de las cosas que han conseguido. Tú los ves como solamente hablan de sus autos, hablan de las ropas de marca que han comprado, hablan de cosas vanas, que no es que sea malo tener cosas materiales, pero como dice la Escritura, no podemos poner la mirada en eso, ni que nuestro corazón esté inclinado a la avaricia. Solamente este versículo tiene mucho para desarrollar, pero no voy a extenderme. Vamos al 5. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. El salmista observa con angustia cómo los impíos parecen prosperar en sus malos caminos y cómo parece que Dios no interviene para impartir justicia. El salmo destaca la paciencia de Dios y cómo sus juicios son más allá de la comprensión humana, pero también refleja el deseo de que los malvados enfrenten las consecuencias de sus actos. En esta parte número 6 dice, en su corazón no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Los impíos por lo general dicen en su corazón, no seré sacudido. De generación en generación nunca sufriré adversidad. Aquí se expresa la falsa confianza que tienen, que creen que nunca enfrentarán las consecuencias de sus acciones malvadas. Esta actitud refleja
una negación de la realidad espiritual y un rechazo a reconocer la soberanía de Dios. Ellos erróneamente creen y se dicen a sí mismos: nada me hará caer jamás, nadie me hará daño. Pero es que olvidan que si no tienen a Dios, si no buscan a Dios, no podrán ser protegidos, porque nuestra protección solamente viene del Dios Altísimo. Y quiero que sepas algo, amado, que me escuchas. No es que en este caminar tú no vas a enfrentar por situaciones difíciles. No es que no vas a atravesar por las adversidades o por las enfermedades. Pero la buena noticia es que Dios al final se va a glorificar, que Dios siempre nos dará la victoria a nosotros sus hijos, porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe que nosotros le amamos con todo nuestro ser. Pero ¿qué pasa con el impío? ¿Qué pasa con aquel hombre que es orgulloso y soberbio, que cree erróneamente que no necesita a Dios, que cree erróneamente que puede vivir sin Dios? Ahora vamos a hacer el análisis del versículo número 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho acerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Aquí el salmista expone la maldad que fluye de la boca del impío, destacando cómo sus palabras están llenas de engaño, de maldiciones y de perversidad. Esto refleja la corrupción de su corazón y su falta de temor a Dios. Por eso, en Mateos 12:34, podemos encontrar esta porción que dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es buen árbol el que da malos frutos, dice Lucas 6:43-45. Ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Perdón. Seguimos en el análisis ahora del versículo número 8. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Es decir, que aquí el enemigo se esconde en espera de sus víctimas y asesina en emboscada al inocente. Estos malvados preparan trampas para hacer caer a los inocentes. Por eso, este versículo describe cómo el impío perpetra la violencia y la opresión, acechando y matando a aquellos que son vulnerables. Es una imagen vivida de la maldad en acción y la explotación de los débiles. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto
como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre, trayéndolo a su red. Trayéndolo a su red. Esta metáfora del león acechando a su presa representa la astucia y el engaño del malvado que espera pacientemente para atrapar a aquellos que son indefensos. El Salmo resalta la necesidad de estar alerta contra las trampas del enemigo espiritual. Por eso es que la palabra es clara cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo anda al acecho, buscando a quien devorar. Por eso aquí se compara al enemigo como un león, desde su cueva. Sabemos que el león sale en los momentos en que va a tomar su presa y lo hace de una manera sigilosa hasta que puede atrapar su presa. Ahora seguimos en el número 10. Se agacha, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. En este versículo se enfatiza cómo el malvado logra su propósito atrapando a los desvalidos y desfavorecidos. Esta imagen evoca la necesidad de buscar refugio en Dios y confiar en Él para protección, pero también para liberación. Por eso cuando nosotros estudiamos 1 Samuel 17:37, vemos que David, el rey David, decía: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. David podía decir que ciertamente Dios es poderoso para salvar, porque él lo había experimentado. Pero él también había experimentado cuando se levantaba el enemigo contra él. Él pudo enfrentar a un oso. Él pudo enfrentar también a los leones. Por esa razón, él sabía que los leones se encogen, se agachan, van por la hierba escondidos a ver cómo pueden atrapar a ese cervatillo que está bebiendo, que está comiendo. Él sigilosamente va, igual que la serpiente que va sigilosa por el árbol, buscando si puede atrapar algún pajarito o si puede atrapar algún otro roedor que ande cerca. ¿De qué manera lo hace? Se encoge, se agacha para no ser visto. Así muchas veces, muchos acechan contra nosotros. Vienen de una manera sutil para tratar de hacernos caer. Pero tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Por eso, en el versículo 11 dice:
Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Nuevamente el salmista muestra la actitud del impío que niega la presencia y el cuidado de Dios. La incredulidad del malvado lo lleva a pensar que Dios no se preocupa por la justicia y que nunca intervendrá. ¡Qué error! Dios nunca tomará por inocente a los malvados. Ciertamente les dará el pago. Ciertamente Él pagará a cada uno según sea su obra. Por eso, en esta porción de este salmo, en el versículo 12, nuevamente David clama a Dios y le dice: levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. ¿Qué significa inquirir? Vamos a señalar esta palabra. Significa indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Aquí se destaca como el impío en su ceguera espiritual desprecia a Dios y piensa que Él no se preocupa por lo que está sucediendo. Es una reflexión sobre la arrogancia y la insensatez del malvado. En otra versión dice: tú has visto porque miras el trabajo y la angustia. Dios mismo ve la maldad. Dios mismo ve todo lo que puedan estar haciendo, donde quiera que estén, no importa en el lugar, donde quiera que estén, Dios los ve. Por eso dice: levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Él hace un clamor a Dios, pidiéndole nuevamente su intervención y justicia. ¿Por qué desprecia el malo a Dios?, se preguntaba David. Había cosas que David no podía concebir, porque su amor hacia Dios es tan grande. Su amor hacia Dios es tan genuino que él no podía concebir que hubiera personas que despreciaran a Dios, al único que podía redimirlos, al único que podía salvarlos, al único que podía cambiar sus corazones. Por eso, Él le decía al Señor: levántate, alza tu brazo y no te olvides de los indefensos, Señor. No te olvides, Dios mío, de aquellos que están siendo oprimidos. No te olvides de aquellos que han caído bajo el dominio de esos perversos. No te olvides y hazle justicia a aquellos que están siendo oprimidos por el enemigo, aquellos que han caído en manos de los malvados. David hacía un clamor por aquellas personas que no podían defenderse. Por esa razón, dice esta porción en el versículo 14: tú has visto porque miras el trabajo
y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Aquí el salmista reconoce que a pesar de las apariencias, Dios está atento a la opresión y sufrimiento de los justos. Él es el refugio y amparo de los necesitados y los desamparados, brindando esperanza en medio de la adversidad. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. El salmista ora por el juicio de Dios contra los malvados, pidiendo que intervenga y ponga fin a la maldad. La súplica es para que el poder del mal sea quebrantado y que la impiedad sea completamente erradicada. Por eso, en el número 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Aquí él proclama la soberanía y la eternidad de Dios como Rey Supremo. Aunque las naciones puedan surgir y caer, Dios permanece inmutable en su trono, gobernando con justicia y amor, con gran poder y gloria. En el versículo 17 dice: el deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El salmista regresa a una nota de confianza y esperanza en Dios. Reconoce que Dios escucha el clamor de los humildes y fortalece sus corazones en tiempos difíciles. La oración es un recordatorio de que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, de que Dios venda sus heridas. Ciertamente, como les decía ayer, Él sana a los quebrantados de corazón. Él venda sus heridas. Un corazón contrito y humillado Dios nunca despreciará. Por eso, acá dice: tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Dios escucha la oración de aquel que clama con un corazón humilde, reconociendo la necesidad de Dios, reconociendo que sin Dios nada somos, nada podemos hacer. Por eso me gusta que acá en esta porción del versículo 18 dice: para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. En otra versión dice: tú, Señor, escuchas el deseo de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Y en la traducción al lenguaje actual dice: tú, Dios mío, reinas para siempre. Escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención. Pero a los que no te reconocen, los echarás de tu tierra, para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. Este hermoso Salmo 10 concluye con la seguridad de que Dios intervendrá para vindicar a los oprimidos y desfavorecidos. Su justicia prevalecerá y el mal no podrá continuar aterrorizando a los inocentes. El Salmo 10 es una expresión teológica y espiritual profunda que aborda la lucha entre el bien y el mal,
la justicia y la opresión, la necesidad de confiar en Dios en medio de la adversidad. Es un llamado a la confianza en la soberanía de Dios y la seguridad de que Él escucha el clamor de los humildes, vindicando a los desfavorecidos y trayendo esperanza y consuelo a aquellos que confiamos plenamente en Él. Y bueno, mis amados, esto es todo por hoy. Quería pues exhortarles a que continuemos estudiando la palabra. Siempre que terminemos el estudio, busquemos un versículo para reflexionar en él y para pues aprender aún más. A mí me gustó mucho el deseo de los humildes. Oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Vamos a aprender. Una manera de aprender la palabra es también no solo resaltándola, sino escribiéndola. Entonces acá podemos copiar este versículo. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Este es un hermoso versículo que nos podemos aprender de memoria. Y me recuerda cuando Salomón recibió de parte de Dios esa promesa: ahora estarán mis ojos abiertos y mis oídos atentos a la oración en este lugar. Qué hermoso. Tenemos que profundizar aún más en las Escrituras, porque en ellas vamos a aprender cada vez más acerca de nuestro Dios. Bueno, gracias por este tiempo, mis amados. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Y pues damos gracias a Él por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará en nuestras vidas. Les pido una vez más que compartan el mensaje a sus amigos, a sus familiares, a aquellos conocidos, para que la palabra de Dios pueda ser también sembrada en sus corazones. Muchas gracias por el tiempo y bendiciones para todos.